camino hacia mí, esencia en cada sol, energía sin fin. Alma que despierta, vibración celestial. Buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo interactivo. Soy Padma y hoy vamos a sumergirnos en el arte japonés del kintsugi. ¿Sabes qué es el kintsugi? Te lo explico brevemente porque tampoco me quiero enrollar. Kintsugi es un arte ancestral para recuperar la cerámica. Es decir, hace muchísimos años un japonés tenía 2 tazones de té preferidos, vamos a decirlo así, y decidió, cuando se le rompieron, enviarlos a reparar. Lo envió en un principio a China y cuando le fueron devueltos venían reparados, sí, pero con unas grapas metálicas de forma un tanto tosca, ¿no? que mermaba la belleza de esas tazas. Fue tal su decepción y su disgusto que emprendió o tomó la decisión de enviarlo a Japón a que se los volvieran a reparar. Y ahí dio con unos artesanos que lo que hacen es embellecer esa pieza rota con una técnica de encolado, etcétera. Pegan todas esas piezas y la embellecen con unos polvos que pueden ser de oro, plata o platino o cobre. Creo que es platino. Y por tanto, a pesar de esa cicatriz de esa pieza de cerámica, no deja de embellecerla. Por tanto, si hacemos una comparación con esas heridas que podemos tener cada uno de nosotros, con esas cicatrices que podemos tener cada uno de nosotros, vamos a, con este interactivo, ver cómo podemos embellecer esa cicatriz de una manera que nos ayude a seguir avanzando siendo nosotros mismos, sin habernos llevado ningún trocito que nos reste, para así avanzar, como os digo, recuperados, más sabios y por supuesto más bellos. Para ello tenemos 3 opciones: sombrerito verde, sombrerito morado, sombrerito naranja. Te invito a que conectes con una de ellas y que cuando lo consigas, pues sin más, pasamos al interactivo. Si no consigues conectar de primera, siempre puedes pausar el vídeo y darle al play cuando así lo consideres. ¿De acuerdo? Iniciamos este recorrido por la técnica del kintsugi con la opción de color verde. Bien, pues ya estamos aquí con tu opción sombrerito verde y vamos a ver en principio qué herida sigue abierta o necesita ser trabajada, estudiada, observada atentamente por ti, y darte cuenta si realmente has recogido o no bien ese aprendizaje. Venga, vamos a ello.
Vale. Así de inicio, fíjate, creo que en esta opción, sombrerito de color verde, hay cierta, ¿cómo te diría? Es como que por parte de alguna figura materna, sea tu madre o aquella persona que te haya de alguna manera educado o criado, puede haber cierto desapego en cuanto a que no hay una emocionalidad fluida, ¿no? Es como que no nos hemos sentido de alguna manera apoyados, queridos, entendidos, comprendidos por esa figura materna. Es como que hemos crecido en una base un tanto rígida, autoritaria, en donde quizás no fluían demasiado las emociones, el cariño, las demostraciones de amor, ¿no? ante esa figura. Quizás pues habéis tenido esa figura como un referente de autoridad, de cierta rigidez, de no acceder a esas emociones, y eso de alguna manera no ha construido una conexión, no ha construido una cohesión, ¿no? con todo lo que nos aporta esa seguridad de la figura materna, quizás en cuanto a la prosperidad, en cuanto a la abundancia, en cuanto a ese mimo, a ese cariño, ¿no? Es como que no nos hemos dejado llevar demasiado por esos estados. Vamos a ver qué más. Bien, pues en este proceso de ruptura, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Porque al final, cuando nos suceden cosas, hay ciertas rupturas dentro de nosotros y debemos ocuparnos y preocuparnos de recoger esos pedacitos, asegurándonos muy bien qué es lo que recogemos. Y me explico. En cada fractura o en cada herida podemos propiciar pues que surjan en nosotros emociones, actitudes, pensamientos derivadas de esa herida, pero que en el fondo no son nuestras, sino que son una mala consecuencia de la herida. Así que ahora vamos a ver qué es aquello que no debemos recoger porque no forma parte de nosotros, o qué es aquello que tienes integrado, para que quizás me puedas entender mejor, aquello que tienes integrado que es una consecuencia de esa herida y no pertenece a tu naturaleza, con lo cual probablemente te resta más que te suma. Pues fíjate lo que un poquito te decía antes. Es probable que tengas o hayas desarrollado una necesidad de apoyo que al final lo que está haciendo es limitar un poco tu propio crecimiento, ¿no? Fíjate cómo en esta carta hay esas manos cogidas. Es una carta que nos habla de cooperación, pero que al final, cuando estamos en un proceso como el que como el que nos ha salido al inicio, nos está hablando de que es posible que te apegues un tanto demasiado a esas relaciones, a esas personas que te han aportado, que te aportan o que tú crees que te están aportando esa estabilidad o ese cariño que no has
recibido de esa figura materna. Es como que necesitas sentir esa seguridad, necesitas sentir esa red, esa dependencia de esas personas, porque está muy bien sentirnos apoyados. Yo soy la primera que estoy orgullosísima de mi red de sostén, porque es sano, porque es bueno, porque es maravilloso que todos y cada uno de nosotros tengamos esa red de apoyo, esa red de sostén que te hacen sentir seguro y confiado, ¿no? Pero cuando estamos demasiado apegados, cuando ejercemos cierta presión o cierta tensión en esas relaciones en cuanto a que necesitamos que constantemente nos estén diciendo que somos importantes para ellos, en el que cualquier acción que pueda tomar esa otra persona para nosotros se puede convertir en un drama porque ya no me quiere. Cuando nosotros accionamos cosas para contentar a los otros, más allá de que nosotros no estemos como muy convencidos o muy a gusto o no nos apetezca, etc., eso se convierte en un problema. Ese sacrificio y ese apego a esas relaciones no forman parte de ti, ni deberían formar parte de nadie. Cada ser es un ser individual, independiente, con el maravilloso regalo de la red de sostén, sí, pero no deja de ser un regalo, algo que podemos, con lo que nos podemos acoger de vez en cuando, pero que al final también debemos ser capaces de andar de manera independiente. Y en este caso es probable que tú ejerzas esa mala gestión de tus relaciones, de esa necesidad de sentirte querido, y para que tu interno, para que tu niño interior, para que tu inconsciente se sienta querido, es probable que puedas optar por dos caminos: o el sacrificio más allá de lo que realmente tú sientes, es decir, si yo te pido que me bajes la luna, vas a hacer lo posible para subirte a un cohete y bajármela, más allá de los obstáculos y de los límites que tú puedas tener, porque consideras que si no me traes la luna, yo voy a pensar que no me quieres y por tanto yo voy a dejar de quererte, o que hayas optado por el camino del apego, del estar o del necesitar ese contacto 24/7 con esas personas que forman parte de tu entorno. Vamos a ver más. Vamos a ver qué es lo que de alguna manera está paralizando el siguiente paso. El siguiente paso sería analizar la situación y analizarla desde la objetividad. Es posible que este sea uno de los pasos más difíciles y más complicados, porque evidentemente cuando nos sucede algo, cuando nos duele algo, cuando pasamos una mala situación personal, disgregar la situación de las emociones que sentimos es bastante complicado. Generalmente observamos nuestro dolor, observamos aquello que nos han hecho o que nosotros pensamos que nos han hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuesta mucho disgregar la realidad, la objetividad, con la subjetividad de nuestro dolor y de nuestras creencias o maneras de entender la vida, ¿no? O de nuestros valores. Por eso digo que es probable que este sea el punto quizás más importante, por ser el más complicado de conseguir o de lograr ser tan fríos, podríamos decir, en ese momento. ¿El por qué? Pues porque analizar una situación en donde podamos observar con objetividad, sin mezclar nuestras emociones, requiere un compromiso total por nuestra parte. Debemos analizar las causas
debemos analizar los hechos, debemos analizar las actitudes, pero no solo las del otro, sino también las mías. Debemos ser absolutamente objetivos en este paso, sin filtrar nada, sin culpabilizar al otro, sin culpabilizarnos a nosotros, haciéndonos muchas preguntas. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Qué pasó antes que esto? ¿Qué ha podido derivar de esto? ¿Qué actitudes ha tenido el otro para que eso sucediera? ¿Qué actitudes he tenido yo para que eso sucediera? De manera fría y totalmente distante. Así que vamos a ver qué es aquello que no estás acabando de ver. Vale, aquí vamos a sacar otra. Vale. Fíjate, creo que está sumido un poco. Probablemente para las personitas que tenéis, habéis elegido esta opción, podéis estar con o tener alguien, un hermano, una hermana, un primo, una prima, un mejor amigo con el que esa persona os ha estado comparando constantemente. Y es algo a lo que le estáis dando vueltas y a lo que de alguna manera no acabáis de soltar. Esa sensación de por qué a mí no me ha querido igual, o no me quiere igual, o no me trata igual que a esa otra persona. Fijaros la carta, como hay dos niños jugando a la cometa y de alguna manera esas cometas entrecruzadas se están enfrentando, ¿no? Junto con la carta del colgado, que nos habla de ese me paro, reflexiono, observo, pero que de alguna manera tampoco estoy accionando nada. Es como que ese dar un paso atrás y poder analizar la situación puede hacerte dar cuenta, primero, que esa otra persona no tiene ninguna responsabilidad en tanto esa situación, ¿no? Porque al final es una acción, una emoción o un pensamiento de esa figura materna, con lo cual esa otra persona nada tiene que ver con esas comparaciones. Al final el análisis debe llevarte a dar un paso atrás y a ver con frialdad la relación no solo con tu figura materna, sino con esa otra persona con la que te estaban comparando. ¿Realmente esa persona ha hecho por hacerte sentir mal a ti? ¿O todos los problemas que han podido derivarse en tu relación con respecto a esa otra persona vienen dadas por la herida que se abrió con la relación con esa figura materna? Ahí debemos de ser muy objetivos, sin culpas. No te voy a pedir que te hagas culpable de nada, entre otras cosas porque yo no creo en la culpa, sí en las responsabilidades, sí en el hacernos cargo también de nuestras emociones y de nuestras actitudes. Así que te invito a que observes esta situación, que quizás es lo que está bloqueando el que tú puedas seguir avanzando de una manera como más fluida y más evolucionada, ¿no? El hecho de sentirte un poco más pequeño, más pequeña que esa otra persona en cuanto pues a las habilidades, en cuanto a las capacidades, en cuanto a ser digno de ser querido o querida, etc. Es necesario que observes con atención este punto, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Pues vamos a ver, sin juicios, qué es lo que nos dice el tarot, qué es lo que deberíamos aprender o ver, qué lección viene acompañada de esta fractura.
pero lección ajustada, repito, a la objetividad y a la realidad. No esa lección aprendida como consecuencia de la herida, sino ese aprendizaje en consecuencia de la realidad. Y repito, sin juicios, sin críticas, simplemente observando como si estuvieras viendo una película con otros protagonistas que no son tú, ni son esas personas con las que puedes tener cierta tensión. Vamos a sacar otra cartita. ¿Qué es lo que debes ver sin juicios? ¿Qué es lo que debes aprender? ¿Qué lección debes asimilar desde la perspectiva objetiva y de la realidad? Pues fíjate, lo primero, que no, o resumiendo, que debes ver con claridad, darte cuenta de que ese pensamiento de cargarle a esa otra persona los hechos, las actitudes, tus creencias, tus emociones con respecto a esa herida, no es justo. Debes ver con claridad que no es justo tampoco que cargues con semejante carga emocional a tus espaldas. Que es momento de empezar a soltar esa carga y esa idea recurrente que te estaba diciendo, ese tener que sentir que tienes que compararte constantemente con los demás, esa creencia de que al final no eres válido, válida, que no eres capaz, que no eres lo suficiente para que los demás te quieran por ser como eres. Todo eso supone una carga emocional que es inaguantable para cualquier persona y es necesario que empieces a soltar esa carga. Eso es lo que debes empezar a ver con claridad, a empezar a marcarte esa hoja de ruta o esa nueva visión, ¿no? Que es necesario descargar toda esa emocionalidad y empezar a trabajar pues esa autoestima, esa libertad, esa independencia personal, porque realmente no necesitas agradar a nadie para que ser una persona a la que se tenga en cuenta, para ser una persona a la que se quiera, etc. Es necesario que aprendas a no cargar con el mundo a tus espaldas, a dejar de sacrificarte por esa sensación de que necesito que me quieran. No debes de sacrificarte. Aquellos que te quieren o aquellos que te vayan a querer deben quererte o deberán quererte por ser quien eres, por ser como eres, con tus luces y con tus sombras. Pero es necesario que empieces a soltar esa sobrecarga, entre otras cosas porque déjame decirte que esa actitud de apego o de sacrificio no te asegura que las personas que están en tu entorno o están en tu vida realmente te quieran por ser tú. Quizás algunas de ellas puedan quererte por que les das lo que les das. ¿Te has planteado si dejaras de dar, esas personas te querrían de la misma forma? ¿Realmente crees que te mereces tener en tu vida personas que te quieran solo por lo que das
y no por quién eres? Es momento de que te plantees ese tipo de preguntas. Es complicado, sí, pero recuerda que estamos aquí para pintar nuestras heridas y nuestras cicatrices de colores brillantes. Puede que el proceso no sea dulce, pero te aseguro que el fruto será maravilloso. Vamos a ver qué emociones debes integrar para empezar a resurgir de manera brillante. Pues mira, la seguridad, la confianza en ti mismo, en ser consciente de que puedes comerte el mundo, de que al final tienes todo lo necesario para lograr esa confianza. Fíjate, aquí tenemos a un murciélago que en su cabeza tenemos a ese arco iris maravilloso. Es momento de que empieces a tejer tus objetivos, tus expectativas, tus deseos, tus ilusiones, empezarlos a pintar de colores, a ser capaz de confiar en que vas a lograr aquello que te propongas, a que te resurjan las ganas de comerte el mundo, de sentir que no necesitas que los demás reafirmen quién eres, porque tú ya de por sí confías en el proceso y confías en quién eres y en tus capacidades. Fíjate, los murciélagos son aves nocturnas, ¿no? Durante el día no salen a la luz, solamente son activos por la noche, en la oscuridad. Al final, si hacemos una comparativa, podríamos estar hablando de un viaje por la noche oscura del alma, ¿no? En donde debes sumergirte en esa oscuridad para acabar viendo la luz, para acabar viendo con claridad y con deseo aquello que realmente sí va a aportar en tu vida, y dejar de transitar por esos sacrificios, por esas actitudes que, aunque a priori puedan aportarte una falsa seguridad, realmente no te aportan lo que debería. Tu nuevo objetivo: estar aquí y ahora, ni pasado ni presente. Debes empezar a enfocarte en lo que tienes hoy, en lo que sientes hoy, en lo que piensas hoy, en esa objetividad de la que te estaba hablando, ¿no? Sin irme a lo que era antes, ni percibir lo que puedo sentir después, sino empezar a elaborar desde este momento presente, desde lo que yo siento en estos momentos, desde esa actitud, ¿no? Como más objetiva, más real, y así poder sanar. Fíjate cómo terminamos la lectura. Tu objetivo debe ser, ese nuevo objetivo o esa nueva meta es vivir en el presente, estar en el presente. Desde esa objetividad, desde esa realidad, encontrarás sin ninguna duda el camino hacia la liberación de ese corazón herido, de esas cicatrices, para poderlas pintar absolutamente de colores maravillosos. Pero vamos a terminar con
el embellecimiento. Ese plus, ese consejo, esa frase que te otorgue esa cicatriz brillante de color dorado, de color plata. Pues mira, saltó esta y con esta nos quedamos. Ah, no, han saltado dos. Pues nada, seguimos. Porque creo que es importante saber también cómo o hacia dónde nos puede llevar ese embellecernos. La medicina del jaguar arcoíris, Itzel. Y esta carta lo que te viene a decir es que estás protegido en el momento en que entras en una nueva fase de tu vida. Con esta energía vas a encontrar el apoyo para usar el poder que se despierte en ti de manera acertada y así solamente poder alimentar aquello que tenga valor para ti en estos momentos. Debes desechar lo que es indigno. Debes erradicar las fuerzas destructivas y hacer sitio a la sanación y al renacer. Te invita a la renovación del arco iris, recuerda esta carta, y a la creatividad, porque así las tinieblas se disiparán. Pues querido o querida, creo que está claro cuál es el mensaje. Así que todo lo bueno te persiga, te alcance y se quede contigo para siempre. Recuerda dejar tu like, suscribirte, compartir y todas esas cosas. Nos vemos en la siguiente opción. Pues vamos con tu opción, sombrerito de color morado. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta el tarot sobre ese proceso Kintsugi. Wow. Bien. Tenemos al ermitaño la indulgencia, que nos está hablando de una herida de transitar en soledad. De alguna manera, esta herida o este proceso viene dado por la separación o la distancia con alguien. Es probable que esa soledad, ese transitar de manera independiente, esa proyección que puedas hacer de ti mismo o de ti misma en cuanto a que estás satisfecho, satisfecha, a que estás como en paz y a gusto con lo que tienes en estos momentos o con lo que transitas en estos momentos, venga dado como para solapar
esa tristeza interna o esa soledad interna. Es como que te has puesto una protección de aquí no pasa nada, yo estoy divino o divina de la muerte, cuando en realidad estamos escondiendo cierta soledad, cierta tristeza, e incluso es probable que cierta incomprensión en referencia a aquello que nos ha sucedido, sea una ruptura, sea distanciarnos de algo, de alguien, etc. Profunda se viene, creo, esta opción. Vamos a ver qué es lo que debes de recoger. Cuando hablo de recoger, os recuerdo que cuando pasamos por un proceso de ruptura, de alejamiento, de fractura, por las causas que sean, tendemos en general a pasar un duelo, ¿no? Y en ese duelo corremos el riesgo de adoptar pensamientos, actitudes, creencias derivadas de esa herida, pero que no son nuestras. Entonces debemos tomar mucha conciencia de qué es lo que estamos recogiendo detrás de esa fractura. Debemos ocuparnos y preocuparnos de recoger tan solo aquello que es nuestro, pero debemos dejar en el suelo aquello que se derive de esa herida. Frustración, rabia, ira, enfado, desconfianza, inseguridad, miedo, cada quien según su proceso, ¿no? Pero al final, cuando queremos recoger, lo recogemos con tanto impulso y tanto ímpetu que nos llevamos a aquello que no nos beneficia. Y debemos pararnos y observar. En este caso, ¿qué debes de soltar porque no es tuyo? O porque en ese proceso de herida te llevaste como consecuencia de ese proceso. Fíjate, nos sale ese 1 de oros, esas raíces, que nos habla de esa seguridad, ¿no? Nos habla de ese enraizamiento en una idea, en una posición, en una situación, etc. Si nos vamos a la indulgencia, es probable que hayas adoptado una actitud de lo que te decía al inicio, de falsa seguridad, de indolencia, de wow, yo ahora estoy de coña, yo estoy tranquilo, tranquila, me encanta lo que tengo delante, etcétera, etcétera. Y das una imagen, proyectas de ti una imagen que más allá de que tú puedas pensar que te beneficia, más allá de lo que tú puedas entender, que quizás no quieras dar explicaciones, de que quizás consideras que no tienes por qué ofrecer una imagen de lloro, etc. Te voy a decir que nadie te dice que tengas que ir contándole tus penas a nadie. Nadie dice que tengas que mostrarte de una manera afectada frente a desconocidos o frente a cualquier persona que se ponga por delante de ti, ¿no? Pero sí que es cierto que al final esa actitud la has integrado de tal forma que te estás autoconvenciendo a ti mismo o a ti misma o autojustificando con que esa situación es perfecta, cuando en realidad dentro de ti se alberga cierta soledad, una soledad que no has transitado de manera correcta, una soledad que hace que te proyectes de una manera que no es adecuada para ti.
No se trata de que debas de justificarte constantemente frente al otro, sino que no debes hacerlo frente a ti mismo. Que está muy bien aparentar, pues bueno, lo que te digo, ¿no? Que no necesitas contarle al mundo aquello que sientes. Pero ostras, no te lo niegues a ti, porque eso no te está beneficiando. Muy al contrario de lo que estás pensando, el hecho de pasar de largo de estas emociones, el hecho de adoptar una actitud un tanto indolente, un tanto de ¡buah! Me lo paso bien, no profundizo, no no transito por situaciones comprometidas, etcétera, ¿no? O maduras incluso, sino que me tomo la vida así como bueno, es todo guay, todo diversión, todo placer, y no profundizo, porque al final todo eso no te beneficia. Al final todo ese proceso de dejarte llevar por la satisfacción primaria, lo que hace es asentar aún más esa soledad dentro de ti, porque es como el que va al mar y se queda solo con la espuma de ella. Ostras, te pierdes todo ese mundo submarino, ¿no? Te invito a que reflexiones. Fíjate cómo además en esta carta vemos que debajo de ese árbol, de esas raíces, se te observa de manera profunda, como diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no me tienes en cuenta? Vamos a analizar. Este punto es probable el más complicado, el más difícil, el que puede tener como más obstáculos, entre otras cosas porque nos pide que analicemos desde la objetividad y desde la realidad, y no desde nuestras emociones o desde nuestra visión o desde nuestras creencias, sino que si yo estoy observando este árbol, ¿no? Tengo que describir el árbol. No tengo que describir lo que a mí me parece que dice el árbol, como he hecho hace un momento. Tengo que decir que tiene un tronco curvado, que tiene unas ramas también curvadas, que su copa tiene hojas verdes, amarillentas, amarronadas, que debajo de ese suelo con césped hay una cabeza hecha de hojas y de raíces que está mirando, ¿no? Describir la carta, pues exactamente igual, describir, observar los sucesos, nuestra historia, nuestro proceso, desde la objetividad, como aquel que estaba viendo, pues lo que te decía, una película, y simplemente son hechos dados sin que nosotros proyectemos nuestras emociones, nuestras creencias, etc. Y eso, cuando estamos en un proceso de duelo, cuando hemos pasado por una ruptura de la índole que sea, una fractura de la índole que sea, es complicado subtraer de ahí nuestras emociones y no implicarlas en ese proceso, ¿no? Por eso digo que es el más importante a la vez que el más complicado. Pero vamos a analizar qué es lo que está paralizando que tú puedas ver con frialdad o analizar con frialdad esta situación. Es que las imágenes son brutales.
Es un poco repetitivo, pero bueno, eso queda como demostrado que no andaba yo muy desencaminada en lo que te decía, ¿no? Lo que está paralizando tu análisis es justamente el haber tomado la actitud de pasar de todo. De, bueno, me tomo un tiempo para disfrutar, para gozar, para no pensar, para estar sentado, sentada, observando el mundo y disfrutarlo, ¿no? Porque al final esta imagen da esa sensación también de disfrute, de relax y de estar disfrutando. Creo que ese enfoque, que está muy bien, por otra parte, el hecho de no obsesionarnos, ¿no? con los procesos de duelo, pero sí que es cierto que al final te lo has llevado a la ocultación del mismo proceso. Es como que has obviado que estabas en un proceso de duelo y simplemente lo has negado. Y eso es lo que de alguna manera no te está permitiendo darte cuenta de esa herida que subyace dentro de ti, porque te has dejado llevar, vamos a decirlo, por los placeres mundanos, porque qué guay, ahora estoy solo, sola, ahora me lo estoy pasando bien, ahora tengo tiempo, ahora lo estoy disfrutando, ahora no tengo que dar explicaciones, ahora no sé qué, ahora no sé cuántos, pero al final de lo que no te has dado cuenta es de que más allá de que quizás estás mejor ahora que antes en esa relación o en esa situación, que eso no te lo voy a negar, porque cada quien que se lo lleve a su lugar, pero a pesar de ello, esa ruptura, esa fractura en ese momento vital, dejó en ti una herida de soledad. Repito, más allá de que ahora tú consideres que estás mejor, pero debemos observar esa herida, debemos observar esa soledad, ese pellizco que hemos obviado y nos hemos dejado llevar por los placeres, ¿no? Por el paso de todo, no miro, me divierto, me lo paso guay, me paso mirando al techo 24/7 sin más. Porque al final llegará un momento en donde todo eso vuelva a salir a la luz, en donde todo eso se vuelva a repetir y no podrás en alguno de esos momentos seguir obviándolo. Y recordad todos y todas, las heridas son heridas y duelen todas igual, pero cuando la vida reincide siempre en una misma herida, cada vez la raíz es más profunda y nos va a costar más llegar al fondo de la situación. Con lo cual, regálate la oportunidad de empezar ese proceso de sanación en estos momentos y no esperes más a que esa raíz se haga más profunda, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que debemos aprender de esta situación, sin juicios, reconociendo la lección real y no aquella que nosotros creemos en el fondo. Por ejemplo, en este caso podrías estar creyendo que lo que te ha traído esta situación es que debes vivir la vida sin darle más vueltas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver si tienes razón tú o qué te dice el tarot. ¿Qué debes ver? Tus heridas. Amigo, amiga. Si es que a mí el tarot de verdad me enamora porque es maravilloso. Fijaros, ¿qué es lo que debes aprender y ver sin juicios, sin egos, sin
manipulaciones a tus heridas, tu dolor, tu falsa visión de ese dolor, de ese proceso, de ese duelo. Quizás te has dejado llevar por esa vida de placer, ¿no? Fijaros que tenemos aquí al diablo. Y de alguna manera también ese apego a la herida, porque cuando no la demuestro o no la muestro, cuanto más la disfrazo, más apegado o apegada me siento a ella, porque es mía, es solo mía. Y la puedo vestir de colores, pero esa herida sigue ahí. Y eso, querido, querida, es lo que debemos empezar a soltar. Ese apego a ese sufrimiento, a esa herida, al no reconocer ese dolor, a dejarnos llevar por la vida loca, ¿no? Para esconder aquello que no queremos ver. Está bien si uno toma la opción de pasarse la vida jiji, jaja, cuando en realidad no tiene un para qué o no tiene una raíz. El problema es cuando esa vida tiene una raíz que es simplemente ocultar nuestro dolor. Y eso es lo que tienes que empezar a hacer presente, a traerlo a tu realidad, para poder transitarlo, para poder sanarlo, para poder pintar tus cicatrices de colores y dejarte llevar por la vida que te dé la gana, por supuestísimo, pero de manera sana, de manera clara, de manera razonada, no para esconder absolutamente nada. Vamos a ver cómo debemos de conectar o qué emoción deberías integrar en este proceso para que te ayude a todo esto. ¡Wow! La madre naturaleza, la emperatriz. Pues fíjate, más allá de toda la simbología que pueda haber en esta maravillosa carta, la confianza, la seguridad en ti, el saber crear una nueva realidad para ti, el gestar ese nuevo estado, el gestar una nueva realidad, el dejarte llevar también por las emociones, por la emocionalidad. Fíjate que en esta carta tenemos cisnes, tenemos flores de loto, tenemos al sol ahí arriba. Es como que de alguna manera sentirte otra vez conectado, conectada con tus emociones. La madre naturaleza te invita a que te conectes a tu propia esencia otra vez, a tu propia belleza, a reconocer tus emociones, tus duelos, tus tristezas, a brillar con seguridad y con confianza, pero de la real, no de la que proyectamos desde ese wow, estoy genial, cuando en realidad nos sentimos tremendamente solos, ¿no? Al final es una carta que te invita a empezar a gestar, a darle forma a esa tristeza para poder crear esa nueva visión de ti mismo o de ti misma, con más seguridad, con más confianza, con más realidad, con más fuerza, con más poder. Maravillosa lectura, profundísima. Y wow. Fíjate,
cuál es tu nuevo objetivo detrás de todo este proceso. La palabra creo que es absolutamente clave, la autoexpresión. Al final dejarte ser quien eres, con luces y con sombras, con diversiones y con tristezas, con penas y con alegrías, pero al final este proceso debe dar luz a esa persona maravillosa que se esconde detrás de una máscara de aquí no pasa nada, de una máscara de qué guay soy, aunque por dentro me sienta roto o rota. Es momento de que abraces esas piezas que faltan, porque pertenecen a tu vida, pertenecen a tu proceso, pertenecen a tu persona, y con ellas debes crear, gestar esa nueva expresión de ti que te va a hacer mucho más sabio, mucho más empático, mucho más brillante y mucho más poderoso, poderosa. Así que sombrerito morado, telita con tu opción, ¿eh? Vamos a terminar con ese mensaje que te ayude a embellecer la cicatriz. Y vamos a ver qué te dicen. La estrella de Venus. Fíjate, te dicen o te dice Chasca, la estrella de Venus, que debes empezar a frenar esos miedos y que debes pensar en que el universo, por llamarlo de alguna manera, te apoya, en que debes de confiar en tu capacidad para prosperar, pero porque debes expresarte de manera auténtica. Te pide que te relajes, porque así atraerás más fácilmente aquello que necesitas en todo momento. Te pide que trabajes para concretar con convicción y no para consumir negatividades o temores. Entrégate con generosidad, porque no hay nada que esté fuera de tu alcance. Así que déjate llevar por la positividad, por la creatividad, por la creación de la Madre Tierra, y conseguirás que todo ese proceso al final te ayude a expresarte de manera auténtica en relación a tu propia persona, a tu propia esencia. Pues que todo lo bueno te persiga, te alcance y se quede contigo para siempre. Te voy a recordar que dejes tu like, que te suscribas si no lo has hecho, que actives la campanita, que compartas, etc. Gracias por acompañarme y paso a la tercera y última opción. Bien, vamos por último con las personitas que habéis elegido el sombrerito de color naranja. Y vamos a ver qué nos cuenta el tarot sobre ese proceso Kintsugi. Bueno.
Interesante, interesante, interesante. Mira, de alguna manera, así de inicio, me puede dar la sensación que te cuesta expresar tus emociones. Es como que te da cierto reparo, miedo, expresar realmente esa abundancia emocional que pueda haber dentro de ti. Tus emociones, tus sentimientos, tus necesidades, llámalo X, ¿no? Probablemente esa herida o esa falta de habilidad a la hora de expresar o de expresarte emocionalmente puede ser porque hayas vivido situaciones, ya sea desde pequeño o en un momento puntual en que algo o alguien atajó de raíz, te ridiculizó, te denostó, se rió de ti, te prohibió incluso poder expresarlas. Es como que, yo qué sé, te sucede algo y alguien te dice, tú no tienes motivos, ¿no? O qué chorradas, o tú debes de ser fuerte, o etcétera, ¿no? Cada quien se lo lleve a ese lugar, o qué tonto eres o qué tonta eres por sentir lo que sientes, o tú no tienes derecho a sentir porque yo estoy peor que tú, por ejemplo, ¿no? Situaciones de ese tipo, o en familias en donde la expresión emocional no ha estado validada, es decir, no llores, no expreses tus sentimientos, etc. Me parece tremenda. La verdad que vamos a ver ahora qué es lo que debes de recoger. Cuando hablo de recoger, lo he dicho en las otras dos opciones, pero como sé que generalmente os vais directamente a la opción a la opción que habéis elegido, pues vamos a repetir el proceso. Cuando hablamos de recoger, repito, cuando pasamos situaciones, fracturas, rupturas, etcétera, ese momento en donde se nos rompe nuestra estabilidad, tendemos en ese proceso de dolor, tendemos a activar ciertos mecanismos de defensa, de actitud, etcétera, como la rabia, el dolor, la indiferencia, ciertas actitudes como de venganza, etcétera, ¿no? Que no son nuestras, sino que son consecuencia de esa herida o de esa situación. Son actitudes, pensamientos, creencias que de alguna manera entendemos desde nuestro inconsciente que nos van a sacar de ese dolor, ¿no? Que nos sirven para sacarnos de ahí, pero que no forman parte de nosotros. Con lo cual, a la hora de iniciar ese viaje Kintsugi, ese viaje de sanación, debemos observar qué piezas hemos recogido que no son nuestras, pero que de alguna manera estaban ahí, dada la situación o dada la circunstancia o relación o ese proceso que se estaba iniciando en ese momento, ¿no? Así que vamos a ver qué debes de soltar, porque no es tuyo, porque lo recogiste sin querer o sin darte cuenta, o porque creíste que sí que formaba parte de ti y no era así. Fíjate, me da la sensación que estás en un bucle un tanto negativo en cuanto a
de haber tomado de alguna manera una actitud ¿cómo te diría? Quizás un tanto triste con respecto a tu persona y a la vez intentar generar que todo aquel que esté a tu alrededor se sienta bien. Es ciertamente curiosa, ¿no? Al final sabes que o crees que debes aplacar las negatividades de tu alrededor, de tu entorno, sin ser consciente de que no es tu responsabilidad. Es como que te has asumido el cargo de pacificador o pacificadora en tu entorno, en esas personas o en las situaciones o circunstancias que se deriven a tu alrededor y que de alguna manera crees que es tu responsabilidad asumir la alegría, la satisfacción, la plenitud de los demás, sin darte cuenta que en ese proceso te olvidas de esa persona que es más importante que nadie, es decir, tú mismo o tú misma. Es un tanto rebuscada esta opción, es como wow, darle un poquitín retorcerle la historia a más no poder. Creo que transitas por una sensación de carencia emocional tremenda y que eso hace que tu mundo gire alrededor de la satisfacción emocional de los demás y no de la tuya. Y eso, querido, querida, debes empezar a cambiarlo. Tú, de la única persona responsable de su bienestar emocional, es de ti mismo. No puedes olvidarte de la pieza o del ingrediente principal, ¿no? de la receta. Si tú no estás bien, no puedes generar ese bienestar a tu alrededor. Porque lo que te decía al principio, ¿no? Me da la sensación que tú transitas por una tristeza interna que solapas con hacer que los demás se sientan bien. Y estás ahí en ese bucle constante que no te aporta ningún beneficio. Por tanto, podríamos decir que esa pieza que has recogido que no te pertenecía era el del pacificador universal, podríamos decir. Da igual quién sea quien tienes delante, pero de alguna forma tú eres responsable de su felicidad a pesar de la tuya. Toma ya. Fíjate. ¿Qué es lo que debes de analizar? Y aquí vuelvo a pararme. Porque este es un punto, creo que es el más difícil y el más importante. Cuando hablamos de analizar dentro de este proceso, se trata de subtraer las emociones que nos generó esa situación. Es decir, poder ver con objetividad, con realidad una situación, sin adornarla, sin ponerle el matiz de cómo me hizo sentir a mí, qué es lo que me dolió, qué es lo que me hicieron, qué es lo que yo creo, etcétera, sino realmente transitar por la objetividad, de ver con claridad la situación, qué dijo, qué hizo esa persona de manera objetiva, sin emociones, qué hice, qué pensé, qué sentí yo, sin emociones, sino simplemente observar como aquel que lee un libro o aquel que ve una película,
tomando distancia desde otro lugar, ¿no? Para poder ver con esa realidad real la circunstancia o aquello que estamos examinando. Vamos a ver qué es que está obstaculizando ese análisis objetivo de la situación. Pues fíjate, el miedo se repite. Me da la sensación en esa opción podría ser que esa persona autoritaria o esa persona que cortara de raíz tu expresión emocional fuera una figura masculina, una figura paterna o semejante, que en algunos casos y solo en algunos casos puede ser llevado al extremo, es decir, que todo este proceso se derive de ciertos miedos en la infancia que de alguna manera aprendieras a estar en alerta ante cualquier indicio de agresividad en el entorno para poder apaciguar y que las cosas no se envalentonaran demasiado. Creo que me he explicado con claridad. Debes aprender sin juicios, sin protecciones, a ver en realidad tus miedos, en dejar de disfrazar, en dejar que esos miedos se escondan detrás de una cierta coraza de fortaleza que has puesto como escudo protector para no profundizar en esas emociones. Es necesario que mires de frente al miedo. Fíjate en esta carta. Debes darle protagonismo a ese miedo, profundizar en él, que es aquello que hace saltar el resorte de tu miedo. Cierta contundencia en las expresiones, sean habladas o sean físicas, que es aquello que despierta ese miedo. Ese miedo que tienes tan interiorizado. Fíjate que la carta de alguna manera se abre en dos, ¿no? Debes aprender a abrazar a tu niño, a tu niña interior, a darte cuenta que ya no eres ese niño o esa niña, que ahora eres un adulto o adulta con la capacidad de proteger a ese niño y de protegerte a ti en la edad adulta. Eso es ese aprendizaje que debes tener sin juicios. No es necesario culparte ni culpar. No es necesario flagelarte. Es simplemente darte cuenta de que estamos en otro momento, estamos en otro lugar, en que tienes otras vivencias, tienes otras capacidades, tienes otra situación, y que es momento de liberarte de ese miedo, dándote cuenta de que tienes la fortaleza para protegerte en todos los ámbitos de tu vida. ¿Sí? Es importante. No sé el tiempo, para algunos casos, como os he dicho, el tiempo que puede hacer de ese proceso, pero sí que es necesario
en estos casos, buscar una ayuda profesional, una buena ayuda que te sostenga y que te dé las herramientas para enfrentar esos miedos y para que tomes conciencia de esa fortaleza que tienes. No lo olvides, eres sumamente fuerte. Fuerte dentro de tus inseguridades y dentro de tus miedos, porque quiero recordarte y recordaros que todos y todas tenemos inseguridades y todos y todas tenemos miedos. Y eso no nos hace menos fuertes, al contrario, nos hace más fuertes porque aquello que reconoces puedes atajarlo. Aquello que no reconoces jamás podrás liberarlo porque como no está, no lo veo, no puedo hacer nada con ello. Así que date cuenta de que ese miedo también te hace fuerte. Vamos a ver qué emoción debes integrar en este proceso. No. Vamos a ver qué es lo que debes aprender o ver sin juicios. A ver, recoger, analizar, aprender. Ahora sí, aprender. ¿Qué es lo que deberías analizar? Lo que te acabo de decir. Ahora vamos a lo de aprender. Es que es maravilloso, fíjate. Tenemos al Sol y tenemos a los enamorados, dos arcanos mayores. Esta opción es de un aprendizaje brutal. Si aquí estábamos hablando de que de alguna manera lo que estaba obstaculizando ese proceso o ese análisis real, no objetivo, era el miedo, y era el miedo a ciertas energías un tanto complicadas. Esto puede, lo que debe traer, que es que de alguna manera lo puedo sumar a lo que ya te he dicho, es que eres brillante, que tu niño, tu niña interior, ahora sí está protegido por ese adulto que eres hoy. Que tienes absolutamente todo a tu alrededor para brillar, para sostenerte, para entender también qué es el amor en mayúsculas, sin etiquetas, para entender qué es la conexión, sobre todo para aprender a conectar con ese niño, con esa niña interior y darle esa llama de amor para conectar ese adulto con ese niño y cohesionar esa fuerza y hacer de esa fuerza algo brillante, algo que te sostenga, algo que te ilumine, que te deje brillar como te mereces, que te aporte la seguridad, la confianza en tu propia esencia, en tu propia conexión, en tu propia persona, que eso es maravilloso. El ser consciente de quién eres, te lo decía antes con esa medio confusión de lugar, pero viene a ser un poquito insistente. Ese amor por ti mismo, ese reconocimiento por ti mismo, ese brillo por ti mismo es lo que debes analizar y aprender a la vez, cohesionarlo todo para que eso agarre con fuerza y haga de ti o haga de tu camino un proceso absolutamente brillante. Ahora sí, vamos a ver qué emoción debes integrar.
Oh, la inspiración, fíjate, todo es brillo. Esa actitud de acción, de poder personal, de seguridad, de confianza, de fuego interno, de decir que miedo de qué, miedo de que yo estoy por encima, yo me quiero, yo confío, yo estoy seguro, yo sé que me puedo dar aquello que no me he sabido dar hasta este momento y voy a empezar a transitar, a pisar fuerte, a enfocarme hacia adelante con esa seguridad y con esa confianza. A abrirme a nuevos caminos, a nuevas posibilidades, a nuevas visiones, a nuevas creencias, a nuevas oportunidades. Nutriéndome, queriéndome, aportándome. Aquí tenemos qué es lo que tengo que recomponer de alguna forma, esos nuevos objetivos. Hacer de mi mundo el mundo ideal, en donde yo me sienta querido, querida, protegido, protegida y sobre todo abundante, próspero y nutrido. Darme y dejar que me den todo aquello que necesito en cada momento. Que hasta ahora quizás he sido yo quien ha estado dando constantemente. Que quizás he sido yo quien no ha sabido priorizarse. Ok, pero ha llegado el momento de darme mi lugar, de darme lo que necesito, de nutrirme, de quererme, de mimarme, de protegerme, etc. Eso, querido, querida, es ese objetivo que deberías tener a partir de hoy. Ponerte en primer lugar, empoderarte, darte esa confianza, esa seguridad para iniciar una nueva andadura desde, sin ninguna duda, otro lugar mucho más brillante y poderoso. Y vamos ahora con ese embellecer. Y tenemos la medicina de la mariposa cachina. Y esta carta, Palikmana, te dice que tu recorrido de transformación ha pasado por una pérdida necesaria. Lo que has sacrificado puede renacer bajo una forma mucho más bella. No es cuestión de volver al pasado. Debes saber que tienes los recursos internos para afrontar lo que te espera. Vas a hacer un avance significativo en el plano psicológico, emocional e incluso, quizás, físico. Así que, queridas personitas que habéis elegido la opción de color naranja, toca ese renacer, dejando atrás cicatrices feas para convertirlas en algo mucho más hermoso y productivo para todos y cada uno de vosotros. Recuerda que todo lo bueno te persiga, te alcance y se quede contigo para siempre. No olvides dejar tu like, suscribirte, compartir, comentar, etc. Y hasta aquí este interactivo intensito, profundo. Espero que os haya gustado. Si es así, recordaros que podéis suscribiros, dejar vuestro like, compartir, comentar y todas esas cosas que os comento siempre. Gracias por acompañarme una semana más y nos vemos en el siguiente interactivo. Que todo lo bueno os persiga, os alcance y se quede con vosotros para siempre. Namaskar. Padma Padme Taro, el camino hacia mí, esencia en cada